Libro de Primera de Corintios. Enfoque. La gloria y la excelencia es de Dios. Introducción. Pablo escribió esta epístola a la iglesia de Corintios y a los creyentes de Acaya, según 2 de Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. La secuencia de estos contactos entre Pablo y Corintios era porque tenían comunicación frecuente debido a los problemas que la iglesia enfrentaba. En el enfoque y en la parte de la introducción quiero hablarles sobre la excelencia y la gloria de Dios. Veamos, humanamente el evangelio no es una hazaña. Digamos, nadie dentro del evangelio, por más que sea fácil o difícil la situación que está viviendo, nadie de nosotros puede mostrar una hazaña humana. Digamos, dentro del evangelio, Dios no espera que humanamente nosotros respondamos a mostrarle una excelencia, una persona correcta, una persona que de cierta manera sabe conducirse, habla sabiamente, a pesar de personas que de cierta manera también lo señalan que está mal, que lo juzgan. Pero hay personas que realmente, créanme, por más que ellos quieran hablar bien de uno, no lo pueden hacer. Están acostumbrados a que para ellos todo es malo, aunque sea bueno, a lo bueno le llaman malo. Hay personas así, pero eso de cierta manera, cuando ya tenemos el conocimiento del Señor, no nos aflige. Digamos, no nos llama la atención de qué dice la gente. Nos llama la atención de qué dice Dios. Ahora, para alcanzar esa excelencia de interesarnos en qué opina Dios de nosotros, esa excelencia solo la puede dar Dios en nosotros, y la gloria, esa gloria no es nuestra, es de Dios. Ahora, hablo esto. Una cosa es la hipocresía. Digamos, la excelencia y la gloria de Dios pareciera que para algunos es hipocresía. Lo que estoy tratando de decir es que veamos esto. Digamos, cuando nosotros aprendemos a vivir el evangelio, no al ojo del hombre, no a la opinión del hombre, no de cierta manera aparentando al hombre, no mostrando hipocresía, créanme, realmente ahí tenemos claro que no estamos agradando a ningún hombre, estamos agradando a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que de cierta manera, porque algo vieron o algo se les hizo, pero no tienen la capacidad de razonar correctamente, no están en la excelencia de Dios? Entonces ellos empiezan a ver mal, empiezan a hablar mal de la persona, y todo lo que dicen pareciera que está bien, de los que oyen, va. Es que él conoce bien a las personas y está bien, pero no es así. Digamos, no todo lo que te digan, no todo lo que escuches es verdad. Tenemos que aprender a razonar y a entender que hay personas que por más que nosotros queramos que hablen bien nosotros, no lo van a hacer. Entonces, esa capacidad de entenderlo, de verlos de cierta manera, con compasión, no con odio, no con ira, de verlos de cierta manera, aunque nos hagan mal, pero de verlos con amor y con cariño, esa excelencia solo Dios no la puede. Y no es apariencia. No es decir, miren, yo de cierta manera perdono a esa persona, aprecio, pero y me está doliendo en el corazón y siento esto. No es eso. La excelencia de la que estoy hablando es decir, bueno, yo lo perdono a la persona y como sin nada. ¿Por qué? Porque entendemos que realmente a veces pasa esto porque Dios está probándonos. Dios a veces también permite ciertas cosas en nuestra vida para ver cómo reaccionamos. Tenemos que entender que por eso Pablo dice, tenemos la muerte de Cristo en nuestro cuerpo, pero también la vida. Entonces, no todo es muerte para nosotros, no todo es vida. También tenemos una situación de cierta manera en nuestras vidas. En otras palabras, miren, nosotros hemos tratado de ciertamente manifestar de muchas maneras que en Cristo está la felicidad, que en Cristo no va a haber sufrimiento. Yo me acuerdo en los años 80, 90, se hablaba que si alguien tuviera problemas, venga a Cristo y Él se los va a solucionar. Y muchas veces las personas hacían más problemas. En vez de venir a Cristo, más problemas tenían. Pero era porque ellos hacían el problema.
no era porque Cristo hacía el problema. Lo que estoy tratando de decir es que de cierta manera se mal presentó el Evangelio. Pero realmente tenemos que entender que Cristo no es alguien que va a solucionar problemas. Cristo realmente nos va a dar la base para que nosotros, los que ocasionamos los problemas, podamos resolver nuestros problemas y podamos entender cómo evitar los problemas. Cristo también nos va a dar a nosotros las bases para cómo guardarnos en no meternos a problemas y no ocasionar problemas. Lo que estoy tratando de decir es que de cierta manera nosotros tenemos que entender que Dios nos creó a nosotros para sobrevivir, no para ser felices. ¿Qué es una persona que sobrevive? Una persona que aprende a lidiar con los problemas, una persona que sabe enfrentar los problemas, una persona que soluciona los problemas, una persona que entiende. Esa es una persona que sobrevive. Pero si nosotros en cierta manera queremos venir al Evangelio, no tener problemas, no tener nada, no, como que dice, todo es felicidad, todo es sonrisa, eso no es así. No es felicidad, es sobrevivencia del espíritu en las cosas espirituales y en las cosas materiales, que según el espíritu nos va a dar la capacidad de poder sobrellevar, según el espíritu. En el primer punto de la introducción encontramos que Pablo nos narra más o menos por qué él escribe a Corintios, y de cierta manera él está hablando para que intentamos cuál es la razón que él escribe esta segunda carta. Según entendemos en la cita que hay es 2 Corintios 1:1, pero habla cómo se introduce. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Como que de cierta manera él está diciendo, miren, yo soy apóstol no por mi voluntad, no porque yo me puse, no porque me pusieron, sino por la voluntad de Dios. Como que dice, estoy haciendo este trabajo no porque a mí o yo no tenga nada que hacer o me quiero ocupar en algo que tal vez ni me invitaron. No, él está haciendo un trabajo porque entiende que este trabajo de apostolado se lo propuso Dios y lo está haciendo porque sabe quién se lo encomendó. Entonces, él tiene clara su misión apostólica. Él tiene claro lo que debe hacer. Él sabe y entiende cómo él debe comportarse, y de tal manera como apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, él está haciendo lo que tiene que hacer. Eso es lo que nos aclara en el primer punto, y es más o menos la escena y solucionando problemas que la iglesia enfrentaba también en esta ocasión. El escenario en que se escribió la segunda epístola a los Corintios son a. Después de algunos contactos iniciales y correspondencia entre Pablo y la iglesia, según 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo escribió 1 Corintios desde Éfeso, según Hechos 20:17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el punto A, Pablo nos da que él ha sido informado por los de Cloé que en la iglesia había contiendas. Veamos, los problemas continuaban. La niñez espiritual en la segunda carta, tal vez ya no estaba tan, como de una manera inicial. Posiblemente ya había un desarrollo, pero seguían aún ciertos problemas. Lo que necesitamos entender es que la niñez espiritual es muy marcada por aquellos que hacen problemas. Digamos, la niñez espiritual, Dios la ve así, o la debemos de ver nosotros también así, porque es donde hay muchos problemas. Digamos, una persona adulta debería comportarse de una manera, pero cuando se comporta como un niño y siendo adulto, eso significa que de cierta manera es su forma de ser y no ha entendido que esa forma de ser solo trae problemas. Por ello es que Pablo viene y entiende todo eso, y por ello está dando soluciones para contrarrestar esos problemas, para que ellos entiendan que no pueden continuar actuando de la misma manera, que no es bueno que ellos sigan comportándose de esa manera. Créanme, necesitamos entender que, por ejemplo, digamos, yo soy una persona problemática. Si me dicen que estoy bien, hago problemas. Si me dicen que estoy mal, hago problemas.
Digamos, hay personas que creen que gritando, alzando la voz, diciendo cualquier disparate o diciendo cualquier cosa, todo le van a dar la razón. Hay personas que creen que porque ellos de cierta manera pues tienen un puesto donde ellos pueden decir lo que quieran y todo va a decir, muy bien. No. Necesitamos comprender que hay personas que creen que se valen del puesto, se valen de cierto punto y de cierta manera ellos, porque ellos están ahí, tienen razón, tampoco. Nosotros tenemos que aprender a calificar de qué me están hablando. Si lógicamente se me está hablando lo correcto, pues yo voy a decir que sí. Pero si no me está hablando lo correcto, yo no puedo decir que sí. Y aunque sí se moleste, aunque sí diga lo que diga, pero nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas correctamente. Ahora, hablo esto porque, créanme, a mí me ha pasado mucho, no solo en la iglesia, sino también en el trabajo, donde personas dicen, es que usted se porta así por cosas religiosas. No, yo no me porto así por cosas religiosas. Yo me porto así porque la Biblia dice que yo me debo portar diferente. La Biblia no me dice a mí que yo, porque quiera quedar bien con el jefe, o quiera quedar bien con una persona, amigo, qué sé yo, me debo portar de otra manera. No, la Biblia me dice que yo me debo portar bien porque quiero quedar bien con Dios. Así no le guste a mi jefe, así no le guste a la persona, así no le guste. Ese no es mi problema. Mi asunto lo tengo claro. Yo me comporto así porque tengo claro con quién quedo bien, aunque quede mal con algunas otras personas. B. Luego Pablo hizo un viaje a través del mar Egeo a Corintios para tratar los problemas de la iglesia. Esta visita sucedió entre primera y segunda de Corintios, según segunda de Corintios 13:1 y 2. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. En el punto B entendemos que Pablo va a hacer un tercer viaje a Corintios, pero ya de cierta manera él va casi que intolerable en cuanto al trato a las personas. Y hablo esto porque hay personas que es cierto, dicen, sí, yo soy niño espiritual, yo me porto así, aguántenme y de cierta manera ustedes toleren. Pero ¿qué pasa cuando yo me porto mal con él? Ahí sí, pega el grito que no, que el hermano no se puede portar mal conmigo porque él es espiritual, porque él sí. ¿Cómo así? Él puede soportar, quiere que yo lo soporte, pero no me quiere soportar a mí. Entonces, Pablo dice que no será, de cierta manera, dice indulgente, que significa que no será una persona tan fácil de perdonar o una persona fácil de tolerar. Como que dice, si le tengo que alzar la voz a alguien, se la voy a alzar. Ya no le puedo permitir, estaba diciendo Pablo, que de cierta manera lo vaya a tratar otra vez. Es que mire pues, usted tiene que... No, aquí ya tiene que entender, ya es la tercera vez que va, o cambia, no hay más. De cierta manera, a veces nosotros nos necesitan poner un alto, porque a veces, miren, nosotros como en cierta manera, les decía, nos valemos de ciertos puestos y creemos que todo el mundo nos tolera. Pero él no me puede tolerar a mí. Entonces necesitamos entender que de igual manera yo lo puedo tolerar, pero hay un punto donde ya no lo puedo tolerar. Como quien dice, no toda la vida me voy a portar juguetonamente, no toda la vida voy a ser sumiso, no, hay un cierto punto, un nivel donde él o la persona que quiere ser tolerada necesita madurar, necesita cambiar. Entonces, Pablo nos enseña aquí, de cierta manera, que a veces toleremos, está bien, pero como que acá más o menos es la tercera, no hay que tolerar. Más o menos es lo que necesitamos comprender. Porque miren, hay personas que hacen algo malo, yo lo viví con una persona, y siempre que hacía algo malo, pues lógicamente yo me portaba diferente cosas, y siempre reclamaba, ¿por qué yo cambiaba? Y una vez le dije, ¿y qué quieres? ¿Que te dé un premio por lo que haces? Entonces aquí ya es un alto. Esta persona pensaba de que toda la vida puede ser la misma persona, y que toda la vida yo también tenía que tolerarle. No, tenía que ponerle un alto. Entonces necesitamos comprender que de cierta manera hay un alto, o se lo ponemos o se lo ponemos. La persona tiene que tener claro que ya acá
ya no se puede seguir con la misma niñez espiritual, ya no se puede seguir soportando a la misma persona y que esta persona haga lo que quiera. No es así. No, yo no voy a hacer tampoco lo que yo quiera. Para ello debo entender que hay un procedimiento y que me debo apegar a ese procedimiento. Así que realmente necesitamos comprender todo esto. ¿Por qué? Para poder dejar la niñez espiritual, que es tan necesaria que se deje ya en las iglesias, y demostrar madurez espiritual. Sí, después de la visita le llegaron informes a Pablo en Éfeso que los antagonistas todavía lo atacaban a él y a su autoridad apostólica. En Corintios, con la esperanza de persuadir a una parte de la iglesia a rechazar a Pablo, según 2 Corintios 10, verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. En el punto C entendemos que habían ciertas personas dentro de la iglesia de Corintios que seguían atacando a Pablo. Digamos, ya Pablo los había confrontado, ya Pablo había arreglado ciertos puntos pero ellos pareciera que no lo entendían. Seguían atacando a Pablo. Entonces Pablo dice que él va a llegar, va a tratar con esas personas, pero va a actuar de una manera, dice que piensa utilizar aquella osadía. Significa falta de respeto. De cierta manera, miren pues, él no lo estaba hablando que la falta de respeto iba a ser por malas palabras, por gritar, no. La falta de respeto que él estaba hablando acá era posiblemente llevarle la contraria. A veces las personas piensan que porque yo soy cristiano, ellos van a decir, mire, usted vaya a robar, muy bien. Ellos piensan que porque yo soy cristiano, mire, usted vaya a regalar dinero, muy bien. Hay personas que piensan que de cierta manera todos los cristianos tenemos que decir todo sí y todo no. No. Nosotros necesitamos comprender que de cierta manera, mire, si es hasta de perder mi trabajo, si es de cierta manera por total de agradar a Dios, crean, mi punto va a ser agradar a Dios, lo voy a agradar. Pero hay personas que te van a llevar al punto de extremo. Hay personas que de cierta manera van a hacer tales cosas que de cierta manera nosotros, como somos ya, muy bien, lo vamos a hacer. Y no. Necesitamos también tener esa, podríamos decir, osadía, que significa falta de respeto, decirles no. No, pero es que usted, no. Eso sí no. Entonces, a veces necesitamos tener ese carácter. A veces necesitamos desarrollarlo. Pero lógicamente, sin gritar, sino decirle no. Necesitamos desarrollar esa capacidad para saber de cierta manera poder lograr llevarnos y a dejar claro a las personas que a pesar de todo, nosotros estamos claros. Queremos agradar a Dios y no a las personas. Eso es algo muy claro que necesitamos desarrollar. D. En respuesta a este informe, Pablo escribió 2 Corintios en Macedonia un aproximado de un otoño del 55 al 56 después de Cristo. En el punto D nos dan un aproximado más o menos que según los estudios que se han hecho cuando Pablo escribe 2 Corintios, que nos dice más o menos entre 55 y 50 años después de Cristo. Es cuando Pablo crea 2 Corintios, que ya él está trabajando con los problemas que están enfrentando esta iglesia, y es más o menos la idea. Es una observación, podemos decir, no es exacta, no, es aproximada. Se utiliza para que más o menos tengamos una idea de cuándo sucedió esto. Autor Pablo, tema, la gloria mediante el sufrimiento. En el autor, pues creo que lo tenemos claro. En el tema que todas las Biblias utilizan de estudio es la gloria mediante el sufrimiento. Lo que Pablo está transmitiéndonos acá también en 2 Corintios es decirle que él está llevando un sufrimiento, está padeciendo algo, pero la motivación y la razón por la cual él no se detiene ni piensa detenerse es que la gloria es de Dios mediante el sufrimiento. Hay un sufrimiento humano que pareciera que Pablo de cierta manera lo está superando y el mismo Espíritu lo está ayudando a llevar para que él vea que también en medio de ese sufrimiento que le está llevando hay una gloria. El anuncio, la aceptación y el progreso del Evangelio. Hoy en día nosotros también somos llevados a ello, pero de cierta manera tenemos que entender, ese era el enfoque que yo le ponía, la excelencia de Dios, digamos.
Si yo logro, digamos, de cierto sufrimiento, anunciar el Evangelio, de cierto sufrimiento, que el Evangelio progresa, de cierto sufrimiento, ver que el Evangelio está siendo anunciado, pues ese sufrimiento no me debe desanimar, no me debe, bueno, de cierta manera apagar, sino me debe motivar, porque la gloria y la excelencia no es mía, es de Dios, a pesar de cierto sufrimiento que yo tenga.